texto que hemos estado estudiando, que es Efesios 5, capítulo 5, versículos 18 al 20. Y el texto dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y ya hablamos que el hablar con las escrituras en la boca es una señal de que nosotros somos creyentes. Es obra del Espíritu de Dios en nosotros. Cuando el Espíritu Santo viene a morar en nosotros, Él vive en nosotros y a través de nosotros Él se manifiesta. Y la primera manera en que Él se manifiesta, amados hermanos, es en la manera que hablamos. Y debemos orar que el Señor nos dé conversaciones llenas de su palabra. Eso no indica que usted tiene que estar leyendo la palabra todo el tiempo cuando está hablando con la gente, pero que cuando la oportunidad viene, cuando el consejo viene, cuando la conversación viene, nosotros vemos el asunto desde una perspectiva bíblica y podemos hablar palabra de verdad. Y como dijimos, porque el Espíritu de Dios vive en nosotros, nosotros entonces podemos hacer eso. ¿Cómo vencemos al pecado? Porque el Espíritu de Dios mora en nosotros. ¿Cómo vencemos el chisme? El Espíritu de Dios mora en nosotros. Nosotros no somos hermanos del mundo, somos otra criatura, una nueva criatura. Y yo veo que es bueno tener este repaso de todo lo que hemos visto de Efesios. Así que vamos a volar en el libro de Efesios. No hay nada puesto en las pantallas, no porque ellos hay un fallo, es que yo no puse nada. No se preocupe, la semana que viene ya tendremos. Pero vamos a ver un repaso total. Y yo creo que es necesario que repasemos lo que hemos visto en el libro de Efesios, porque no vamos a obedecer. Déjenme repetir esto, hermanos. Usted ni yo vamos a obedecer a Dios a menos que las realidades en el libro de Efesios que hemos visto hasta ahora sean verdad en nosotros. Porque la vida cristiana no es que nosotros nos convertimos y nos esforzamos para santificarnos. Yo ayudo a Dios y Dios me ayuda. No. La realidad, hermanos, es... Déjame hacer una pregunta para dar una ilustración bien simple. ¿Cuántos de ustedes son humanos? Levante la mano. Ok, déjeme repetir la pregunta porque aquí hay hermanos que ni levantaron la mano. ¿Cuántos de ustedes son humanos? Levanten la mano, por favor. Hey, hasta Ethan, yes. Somos humanos. Porque somos humanos, actuamos como humanos. Nosotros somos cristianos. Y porque somos cristianos, entonces actuamos como creyentes. Y lo más difícil, hermanos, es un inconverso tratando de vivir la vida cristiana. El corazón está en el mundo. El corazón está inclinado a la maldad. Pero quiere, sabe que es lo bueno y no lo puede hacer. Gracias a Dios, que Dios nos da su Espíritu. Cuando venimos por la fe al Evangelio de Cristo. Y somos nueva criatura. Así que vamos a ver esto, hermanos, porque nuestra nueva etapa aquí en este edificio, pero también lo que viene en Efesios 5, el 21, que sigue después del 20, es someteos los unos a los otros en el Señor. Hermanos, si usted no es creyente, si el Espíritu Santo no le da esa sumisión, va a ser difícil.
Así que veamos ese repaso. En el capítulo 1, Pablo nos muestra la salvación desde la perspectiva de Dios. Pablo allí nos está hablando del pacto eterno de Dios, del decreto divino de Dios. Desde la perspectiva de Dios, Pablo nos habla de realidades que si creemos van a transformar nuestras vidas. Así que vamos a ver algunas de ellas. Pero lo primero es en el versículo 3. Efesios 1:3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Note que Él nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Es un paquete. No es con todas las bendiciones espirituales. A quien Dios bendice con este paquete, le da todo lo que pertenece a este paquete. Dios no medio salva a nadie. Y esta bendición es una bendición eterna, es una bendición divina, es una bendición, como acabamos de decir, completa. A ningún creyente le falta ninguna de esas bendiciones. Y desde el versículo 3 hasta el versículo 14, Pablo hace una lista de esas bendiciones. Y no vamos a leerlo por el tiempo, pero vamos a mencionarlas. Pablo dice que nosotros somos elegidos por Dios desde antes de la fundación del mundo. Hemos sido predestinados para ser adoptados hijos de Dios. Hemos sido hechos aceptos en el amado. ¿Cuántos de ustedes han ido a una sala de operación en un hospital en Estados Unidos y traen una bolsa o un cubo de basura y lo tiran al piso? ¿Qué pasaría si usted tira en el piso de la sala de operación en un hospital, Fairfax Hospital? Usted viene y trae la basura y lo tira en el piso. ¿Qué pasaría ese día? Ese día no hay operación. Ese día el hospital se dedica a limpiar eso, a quitar toda la bacteria. Mire, hermanos, nosotros hemos sido aceptos en aquel que es puramente puro, santamente santo. En aquel que no puede ver el pecado, pero que se hizo pecado por nosotros. Él fue que se metió al hospital a limpiar. El que no podía infectarse con nada, lo limpia todo. Somos hijos de Dios y somos aceptos en el amado. Dios dice: tú eres, como veremos en un minuto, estás mal, pero en Cristo te veo perfecto, sin ninguna bacteria, ningún virus, espiritualmente hablando. Somos redimidos. Nos han sacado de la esclavitud del pecado. Tenemos perdón de los pecados. Cierren los ojos y levanten la mano para que nadie vea. ¿Cuántos de ustedes se han sentido pecadores esta semana? Pero ahora van a chismosear ustedes porque se vieron todos los otros. Y óigame, hermanos, Dios te ha perdonado de todos tus pecados en Cristo Jesús. ¿Te sentiste pecador esta semana? ¡Qué bueno! Pero qué bueno también que viniste a Cristo porque Él te ha perdonado. Esas son realidades que tenemos que entender, amado hermano, si es que vamos a vivir
como Dios quiere que vivamos. Tenemos perdón de los pecados. Él aún nos ha dado a conocer su voluntad. Y dice ahí en Efesios 1:10 que Él tiene un propósito y es reunir todas las cosas en Cristo. Todo lo que está desordenado por el pecado, Él va a quitar el pecado, va a acabar con aquellos que son sus enemigos y lo va a hacer todo junto otra vez. Y la idea es un espejo que se cae, se hace pedacitos. Y Cristo viene y lo toma y lo pone todo junto otra vez. Perfectamente el espejo. Pero encima de eso, Dios nos ha dado una herencia. Una herencia eterna con los santos en luz. Y yo creo que muchos de nosotros vemos eso como, qué sé yo, la promesa de los políticos. Vemos esa herencia, sí, yo sé que la tengo, pero yo no creo que la voy a ver. Amado hermano, esa herencia en los santos es tan real como el hecho de que tú eres salvo, porque es parte de tu salvación. Hay una herencia que es más grande que este mundo completo. No hay hombre que valga esa herencia, no hay mujer que valga esa herencia. No hay adicción que valga esa herencia, no hay pecado que valga esa herencia. De hecho, Jesús dice que nosotros debemos negarnos a nosotros mismos para obtener esa herencia. ¿Por qué? Porque aquel que ganare todo el mundo y pierde su alma hizo un mal negocio. Ayer hablaba con un amigo y él me decía que quiere vivir con dignidad y quiere vivir en una casa mejor. Y qué bueno. Los cristianos ni aún pensamos así. Los cristianos vivimos con lo suficiente para que el Señor nos bendiga, nos haga buenos siervos en la comunidad, pero nuestra casa, hermanos, está en los cielos. Y yo creo que muchos de nosotros no creemos eso. Si usted le van a dar, van a ponerlo a términos terrenales, 3 Ferraris, 5 Rolls Royce y 10 Mercedes-Benz, y alguien le ofrece a usted venderle un Toyota del año 1980, todo lleno de mod, el carro no funciona, no tiene transmisión, y se lo regalan, ¿cuántos de ustedes lo cogerían sabiendo la herencia que tienen? Hermanos, ese es el pecado del mundo. Tú lo tienes todo y el mundo te ofrece una bagatela, pero porque no crees que lo tienes todo en Cristo, te vas con esas cosas. En los versículos 15 al 23 del capítulo 1, una bendición más. Él ha puesto su espíritu en nosotros como la garantía de toda esta herencia, de toda esta salvación. El Espíritu Santo vive en ti. De los versículos 15 al 23 en el capítulo 1, Pablo ora por los creyentes, que ellos sean confortados, que sean fortalecidos. Y al final, él cierra esta oración con una doxología, con una alabanza a Dios en los versículos 22 y 23. Y hablando de Cristo, él dice que Cristo es cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. En la iglesia, Cristo lo llena todo. Y es pleno. Nuestra satisfacción está en Cristo y solo en Cristo. Así que
Nosotros, los que movidos por Cristo, mostramos a Cristo los unos a los otros. En esta iglesia, en esta comunidad, en nuestras familias, vamos a dar un testimonio al mundo. Simplemente, hermanos, alabando a aquel que nos salvó. En el capítulo 1 vemos la obra de Dios, como dijimos, pero en el capítulo 2 vemos la obra de Dios en los hombres. ¿Y cuál es la condición de los hombres? La condición de los hombres está en el versículo 1. Y Él, Dios, os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Sí, Dios ofrece todas esas bendiciones del capítulo 1. ¿A quién? A pecadores. La condición del hombre era tal que las bendiciones de Dios no podían ser dadas a él, pero Dios prometió esas bendiciones en Cristo. ¿Y qué Él hace? ¿Sabe que el hombre no se merece las bendiciones mías? Así que, como le dijo a Moisés, vamos a matar a todo el pueblo de Israel y vamos a hacer otro pueblo. Y Moisés le dice a él, no. Usted le prometió a Abraham, a Isaac y a Jacob que usted iba a cumplir esas promesas. Así que no. Por eso se dice de Moisés que es el hombre más humilde. Porque en vez de decir nuestro padre Abraham, hubiésemos dicho nuestro padre Moisés. Pero él dijo, no. Tú has prometido a Abraham, a Isaac y a Jacob. Tu pacto es eterno, tu pacto fue dado a ellos. Oh, amado hermano, las promesas de salvación fueron dadas a aquellos que Él eligió. Pero cuando viene a la realidad del asunto, ¿cuál es nuestra condición? Estamos muertos en delitos y pecados. Muertos. La palabra muerto en griego significa muerto. Muy bien, exactamente. Pero Dios mantiene su decreto eterno a pesar de nosotros. Déjeme informarle de algo, hermano, que hemos dicho aquí repetidas veces. Pero Dios te salva a pesar de ti mismo. Dios te salva a pesar de ti mismo. Los versículos 4 y 5 del capítulo 2 resuelven el problema del estado pecaminoso del hombre. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Gracia es gracia. Un favor. Es un regalo. ¿Cuántos de ustedes le han dado regalo a sus hijos en Navidad? Levante la mano, que ustedes toditos le dan regalo en Navidad. Pero, amado hermano, ¿cuántos de ustedes le han cobrado a sus hijos por el regalo de Navidad que le dieron? Van y le dicen a sus hijos, hey, bueno, parece que Alex le cobra a los hijos. Yo no sé de eso. Andy, Billy, tenemos que hablar después del culto. Pero, ¿cuántos de ustedes, no, estoy bromeando, cuántos de ustedes van al hijo después que le dan el regalo de Navidad y le dicen, mira, ahora me tienes que pagar el regalo? Ninguno. Así es la salvación. Dios la da por gracia, sin ninguna obligación. Y Él no se va a echar para atrás, aún por tu mismo deseo. Mira, hermano, si Dios se ha propuesto salvarte, no importa en el hoyo que te metas, Él te va a salvar. Y si tú quieres salvarte y quieres venir a Cristo, Él tampoco te va a rechazar. A los que a mí vienen, yo no los echo fuera. Es una salvación por gracia. Noten que es por el gran amor con que nos amó. Y Él nos da una vida que es juntamente con Cristo. De nuevo ese tema, en Cristo, en Él, por medio de Él, para Él, juntamente con Cristo, es repetido en esta carta, porque la vida cristiana no es más que Cristo en nosotros.
La vida cristiana no son reglas. Cuando alguien peca, ellos quieren que le pongan reglas. No. La gracia de Cristo. ¿Y cómo termina este capítulo? O que antes de eso hay algo más importante. Hay otra cosa importante. Los versículos 11 al 22 nos habla de la unidad en la iglesia del cuerpo de Cristo. Y dice que había una enemistad entre los judíos y los gentiles. Y solamente hay dos tipos de personas en el mundo en ese tiempo, judíos y gentiles. Los gentiles eran los otros, los judíos eran los judíos. Era el único pueblo que tenía la palabra de Dios. Pero ahora ya no es así. Versículos 14 y 15. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de todos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. En la iglesia, hermanos, aquí hay, hasta donde tengo entendido, casi 14 nacionalidades representadas. En este grupo que usted ve, nosotros somos peor que la embajada, que las Naciones Unidas. Pero hermanos, cuando nos veamos simplemente como dominicanos, venezolanos, salvadoreños, colombianos, no vamos a vernos realmente como somos. Nosotros somos cristianos. Cristo murió para ser uno de los judíos y los gentiles, de los dos pueblos en Cristo, ahora venir unidos en la palabra de Dios, así mismo con nosotros. Nuestra unidad está en que somos cristianos y estamos en Cristo. Cristo en la cruz resuelve estos problemas que ahora se están haciendo muy populares, que la justicia social, que si a los negros hay que darles, si a los hispanos hay que darles, si a los blancos que viven en Sudáfrica hay que darles. No, si estamos en Cristo somos iguales, somos un pueblo. Y la única manera de sanar esas cosas es en Cristo. No hay otra manera. Aquí no hay división de raza, de estatus económico, de estatus social. Aquí todos tenemos el mismo estatus. Hijos de Dios por la gracia de Cristo. Pecadores redimidos del pecado, perdonados de sus pecados. Y todos, un día, a una voz, nos pararemos ante Cristo y daremos gloria a su nombre. En la iglesia donde yo predicaba en Virginia decían amén la gente. Entonces, ¿cuál es el resultado de esta obra? Versículo 19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, dice Pablo, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Una pregunta, hermano, ¿cuántos de ustedes son cristianos? Amén, gloria a Dios, ¿verdad? Debe hacer una pregunta, la misma pregunta de otra manera. ¿Cuántos de ustedes son parte de la familia de Dios? Mire, la familia de Dios está expresada aquí en esta iglesia local. Esta es tu familia, que Dios ha puesto para tu crecimiento. En el capítulo 3 tenemos el misterio de los gentiles explicado. ¿Cuál es ese misterio que Pablo habla? Que la salvación no fue para los judíos, la salvación fue para todos. De hecho, en el inicio de la promesa de Dios a Abraham, en el capítulo 12 de Génesis, él dice que en ti serán benditas no solamente tu descendencia, Abraham. De hecho, en ese tiempo Abraham no tenía ni descendencia.
Abraham, en ti serán benditas todas las naciones. Y vimos cuando predicamos en el libro de Apocalipsis que en el capítulo 7, versículo 9 en adelante, se describe: y vi también una gran multitud de toda nación, tribu y lengua que estaban allí. Y su número eran como la arena del mar. Eso en la Biblia significa cuchumil en Santo Domingo. Un montón. Este misterio. Cristo viene y trae a los gentiles, a los judíos, hace su pueblo, su iglesia. Y mire lo que dice el versículo 10 del capítulo 3. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Tú y yo, cuando nos juntamos aquí a cantar, damos un testimonio aún a las potestades del cielo, aún a los mismos demonios, aún al mismo Satanás, de que la multiforme sabiduría de Dios nos ha tocado y nos ha salvado. Y cuando nosotros tenemos unidad en la iglesia, nosotros vamos en nuestros hogares, en nuestros trabajos, y la gente empieza a ver que somos diferentes. Dice la Escritura que me vino un lapsus mentalis ahora mismo. Algo pasó. Pero hermanos, dice Jesús que ellos verán que vosotros sois mis discípulos por el amor que se tienen los unos a los otros. Eso es lo que está haciendo Jesús. La unidad de ustedes es la expresión en la tierra de que yo los amo, de que ustedes son míos. Y así se ve la multiforme sabiduría de Dios, que ese es salvo. Pero yo lo conozco en el trabajo y él pertenece. Sí, él es diferente. Él tiene otra categoría. Hermanos, estamos aquí para que el mundo alrededor nuestro, nuestros familiares y amigos, vean la grandeza de la gracia de Cristo en nuestras vidas, vean la sabiduría de Dios, de cómo Él salvó a un pecador como yo. Él cierra este capítulo con una doxología. La doxología, de nuevo, está en los versículos 20 y 21 del capítulo 3. Y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, dice él, a él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, yo quiero que usted vea en su mente el cuadro. De pecadores perdidos, nosotros ahora estamos frente a aquel que es todopoderoso, que se merece toda gloria, con corazones limpios, unidos a pesar de nuestras diferencias, alabando su nombre. Eso es la iglesia. En el capítulo 4 vimos el creyente ahora a la luz de estas verdades, cómo debe vivir. Los primeros 7 versículos nos hablan de la unidad que debemos tener, de la unidad doctrinal que debemos tener. Un Dios, una fe, un bautismo, etc. Y esto es importante, porque esta unidad doctrinal se manifiesta en la manera que servimos unos a otros. ¿Por qué yo sirvo? ¿Por qué
alguien saca la basura sin ningún problema, con gusto. Porque estamos sirviendo a la iglesia. Dios nos manda a ser unidos, servirnos unos a otros. El servicio en la fe no es carga para los creyentes. Porque las hermanas y algunos hermanos se disponen a enseñar la clase de escuela dominical? No se le está pagando. De hecho, hace mucho de su propio esfuerzo para hacerlo. ¿Por qué? Porque el gozo en el servicio al Señor está en que nosotros estamos unidos. Y hay verdades doctrinales que son centrales para que vivamos bien. Por eso, Él da dones a la iglesia. Y en los versículos 11 al 13, Él menciona 4 y sus propósitos. Y este es el propósito general que debemos tener los unos con los otros. Dice Efesios 4, versículos 11 al 13, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros en la iglesia. ¿Para qué? De hecho, los apóstoles y los profetas que aquí se hablan no son los apóstoles y profetas del día de hoy. ¿Ok? No tengo una Biblia aquí de eso del libro, pero déjeme decirle, hermana, que Pablo está aquí presente ahora. Juan está aquí. Isaías está aquí. Cuando tú vas a tu casa, ellos están allá. ¿Cómo? En magicaciones, no. En la palabra de Dios. En la palabra de Dios. Y ellos sirven a la iglesia. Hoy Pablo nos está sirviendo aquí. Al leer a Efesios, Pablo nos está hablando. El Espíritu de Dios que inspiró a Pablo nos está hablando a nosotros. Yo lo único que hago como pastor y predicador o cualquiera que se pare aquí es explicar lo que Pablo dice, más nada. Dice Efesios 4, 11 al 13, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Y mire ahora lo que va a pasar cuando hacemos nuestra obra. ¿Cuál es la meta? Hasta que todos, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Todos estamos siendo conformados a la imagen de Cristo. ¿En los domingos en la mañana? No. Sí, parte, pero el lunes también. Usted se sienta con un problema con su marido, con su esposa o con los hijos. ¿Qué dice la Escritura? Tengo que ser edificado aquí. Bien. La segunda parte del capítulo 4 hasta el capítulo 5 que hemos llegado nos habla de los contrastes, la vida vieja y la vida nueva. Y ya vimos eso. Así que, hermanos, nosotros debemos abandonar lo viejo, quitarnos la ropa vieja del pecado. Y ahora mismo, como que estamos nuevos aquí, vamos a tomar un baño espiritual, limpiarnos bien. Vamos a ponernos la ropa de los creyentes y vamos a salir vestidos con el uniforme de Cristo, que es su justicia. Así que no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Meditemos en la salvación que Dios nos ha dado. Tengamos corazones agradecidos. Alabemos a Dios por el don maravilloso de ser parte de su familia, que es la iglesia de Cristo. Y cuando empecemos a actuar y a pensar así, amados hermanos, algo muy increíble va a pasar. Tú vas a amar a los hermanos. Tú vas a amar la palabra de Dios. Y vas a crecer. Y te vas a dedicar al servicio. No a órdenes y aquí, allí. No. A que
Todos, hermanos, necesitamos de Cristo y todos nos vamos a ayudar y vamos a servirnos unos a otros.